Amigas y amigos, sean bienvenidos nuevamente a las cápsulas que estoy desarrollando en el marco de este confinamiento. Para mí es un honor ahora presentar a la destacada académica doctora Jacqueline Sepúlveda. Ella es profesora titular de la Facultad de Ciencias Biológicas de la Universidad de Concepción, directora de la Academia de Innovación de la misma Casa de Estudios y ex vicerrectora de la Universidad de Concepción. Estimada Jacqueline, ¿cómo está? Muy bien, Francisco, súper contenta de estar contigo, de aceptar tu invitación y siempre es muy agradable poder conversar de temas de análisis críticos como tú bien lo llevas realizando hace algún tiempo. Así que muy contenta de estar contigo conversando. Muchas gracias, estimada Jacqueline, por aceptar la invitación para esta cápsula, porque la idea de estas cápsulas es justamente aportar cultura, historia y otras temáticas de interés para la comunidad. En esta ocasión vamos a conversar sobre un tema que se difunde mucho en los medios y que tiene especial relevancia en la contingencia de la pandemia del COVID-19 sobre la ciencia en Chile, pero específicamente sobre la historia del desarrollo científico en nuestro país. Como mencioné, ha sido un tema mediático, se ha difundido en diversas plataformas. No obstante, hay un desconocimiento sobre cómo ha sido el desarrollo de la ciencia en nuestro país desde que Chile es república, ¿no es cierto? Para algunos historiadores tiene como esa meta, otros investigadores incluso van de la etapa colonial o antes, pero a su juicio, estimada Jacqueline, desde su perspectiva, ¿cuándo se puede considerar el inicio del desarrollo científico en nuestro país? Sí, tú bien lo planteas, Francisco, este año que la ciencia, ¿no es cierto?, ha sido el año de la ciencia y el año 2021 va a ser la consolidación de los desarrollos científicos. Me parece súper importante el tema que tú estás colocando, porque el desarrollo y crecimiento de las naciones, Francisco, así como el bienestar de la ciudadanía en general, está directamente vinculado a la generación y transferencia del conocimiento, ¿ya? Entonces, desde esta perspectiva, todas las naciones han diseñado políticas públicas para fomentar este desarrollo científico-tecnológico a partir de los recursos existentes. Y cuando yo hablo de recursos existentes, hablo de recursos humanos, hablo de recursos naturales y recursos tecnológicos. Por lo tanto, Chile no ha estado exento de esta política y por eso que me parece interesante, a ti que te gusta tanto la historia y conoces muy bien la historia de Chile, analizar ciertos hitos. Hay varios, probablemente hay gente que no pueda estar de acuerdo conmigo con los hitos que podría yo haber seleccionado, que pienso que son relevantes, hitos históricos que van marcando, ¿no es cierto?, todo este desarrollo científico tecnológico en Chile, ¿ya? Entonces, eh, por ejemplo, desde el primer, para mí, el primer punto, hito fundamental, y por eso hablo en ciencia siempre se requiere una masa crítica, una concentración de talento, ¿ya? Entonces, si nos vamos a la colonia, partamos en la colonia, si te parece, si nos vamos a la colonia, ¿no es cierto?, Sí, durante la colonia, prácticamente todo el quehacer académico, las en universidades, entre comillas, estaba circunscrito al ámbito de la iglesia, ¿ya? Que tenía reservada la asignación de los grados, la asignación de los títulos. Entonces, de este modo, las primeras universidades podrían llamarse las primeras universidades en Chile, ¿no es cierto? Una vinculada directamente al convento dominico, en donde fundamentalmente, y ahí se crea, ¿no es cierto?, parte, la primera universidad, la Universidad Pontificia de Santo Tomás de Aquino, estamos hablando de 1622 en claro. 1622. Entonces ahí habían solo las cátedras de teología y arte. Ya un año más tarde, ¿no es cierto? La Compañía de Jesús fundó el Convictorio San Francisco Javier, y que no era la idea de tener estas cátedras de teología y arte, sino que más bien era formar sacerdotes y misioneros. Pero, ¿por qué te menciono? Porque ahí parte, digamos, ahí está como la sensación de generar masa crítica, gente que tenga conocimiento y que de alguna manera pueda generar nuevo conocimiento. Si bien es cierto, esas universidades, o como las queramos llamar, eran reservorios de conocimiento, pero ahí parte un poco la historia desde la colonia con estas dos universidades, Claro. entre comillas. Ahora, la gravitación cultural alcanzó un minuto en donde se necesitaba mucha más formación profesional, otras áreas de conocimiento, y entonces eso, después de una lucha larga, tú yo creo que la conoces bien la historia, se requería fundar una universidad para que tuviera las áreas de matemática, filosofía, medicina y derecho, ¿ya? 4 áreas relevantes, recuerda que era solo teología y arte, Exacto. pero se necesitaba para el desarrollo, ¿no es cierto?, de una sociedad
justamente vinculada al desarrollo sí. científico-tecnológico, aparecen, y ahí se crea, se funda, y yo creo que ahí ya es un hito relevante, se funda la Real Universidad de San Felipe, ¿cierto? En el Sí, año sí. 1727, ¿ya? Estimada Jacqueline, sí, Eh, sí, no, paréntesis, hay que aclarar que cuando se dice San Felipe no es que está ubicada en la comuna de San Felipe, sino que era en exacto, honor a Su Majestad Felipe V. Y también hay que considerar que, como usted dice, esta universidad rompió un poco el carácter confesional y eminentemente eclesiástico de las casas de estudio. Concepción, dicho sea de paso, ya tenía una universidad, que era la sí, Universidad Pencopolitana, Católica Pencopolitana, quiero decir, que se encontraba en donde ahora está Penco, porque ahí exacto. surgió Concepción. Y claramente rompió ese esquema en un país que estaba muy atrasado en esas materias, porque Perú, por ejemplo, el Virreinato del Perú, tenía No la tenían. Universidad de San Marcos y no tenían nada que envidiar a las casas de estudio europeas, ya tenían sendos progresos en materia de la academia, no solamente en el carácter religioso. Así es, y esa fue una de las razones, uno de los argumentos para que en Chile, ¿no es cierto?, se fundara esta Universidad de San Felipe, porque claro, Perú ya tenía, y los chilenos tenían que ir a Perú para formarse allá, entonces fue uno de los argumentos, como tú bien dices. Entonces, ahora, esta Universidad de San Felipe, fundada en 1727, finalmente cambia de nombre por una serie de cosas, finalmente termina siendo lo que ahora conocemos la Universidad de Chile, ya después de muchos cambios, donde tuvo su primer rector, ¿no es cierto?, Andrés Bello, ¿ya? Después de eso ya, en el año, estamos ya en el 1800, ¿no es cierto? Sí, 1843, por ahí ya estamos ahí, ¿no es cierto? Tú podrás ver lo que ya está pasando en el mundo, ya estamos al término de la primera revolución industrial, ¿no es cierto? Em, luego de eso, de la creación de la Universidad de Chile, aparece la fundación de la Pontificia Universidad Católica en 1888 y la fundación de nuestra gloriosa Universidad de Concepción en sí, 1919. Entonces, ¿qué quiero decir con eso? Como primer hito, formación, ¿no es cierto?, de capital humano, fundamental para el desarrollo científico, hubo visión ahí, ¿ya? Quiero destacar que hubo visión porque se requería formar personas. Entonces, ese es un hito relevante, Francisco. Y después de eso, como necesitamos gente capacitada, Chile necesita, porque yo te hablaba de que cada país crea una política pública de acuerdo a sus recursos, y estos recursos ya sean recursos humanos, recursos naturales o recursos tecnológicos. Ya los recursos humanos de alguna manera se estaban formando, faltaba conocer qué recursos naturales teníamos. Y para eso aquí hay un gran hito, yo creo que es un hito importante, que es donde se realiza el primer mapeo de Chile. Y eso es súper relevante porque es conocido internacionalmente. El primer mapeo de Chile y con captación de talento que venían fundamentalmente de Europa, Francisco, ¿ya? Y ahí yo creo que tú debes recordar que bajo la presidencia de José Tomás Ovalle, ¿no es cierto?, que fue en 1830, el ministro era Diego Portales, y contrata al naturalista francés sí, Claudio Gay. justamente. De hecho, estimada Jacqueline, justamente me estaba acordando de ese tema que marcó un antes y un después. Y es curioso el caso de Claudio Gay porque él era, si no me equivoco, botánico, es especialista en el tema de la biología. Chile se estaba formando ya como Estado, pero no se conocía el país. De hecho, las primeras constituciones, la constitución que redactó Bernardo Higgins en 1822, si no me equivoco, delimitó de manera muy vaga cómo era el país, pero más allá del tema límite, más allá del tema del papel, había un problema que no se conocía la geografía ni tampoco dónde estaban viviendo. Y eso era fundamental por temas geopolíticos, por temas de la economía, etcétera, etcétera. Mm. Entonces se contrata a Claudio Gay justamente para que, como usted dice, hacer un mapeo y reconocer nuestro país. Y lo curioso de él es que en un principio era su trabajo eminentemente científico, pero al final él terminó redactando quizás uno de los primeros textos de historia que hay en nuestro país, la historia general de Chile. Él se involucró Así es. al final en otras aristas que no eran de su competencia, pero que más allá de eso sirvió como base para lo que es la investigación historiográfica del Chile decimonónico, siglo XIX. No sé si nos podría contar un poco más cómo fue el caso de él, cómo fue su experiencia en nuestro país, que sin duda Bueno, sentó las yo bases de la ciencia. claro, bueno, a él se le trae, ¿no es cierto?, este francés, ¿no es cierto?, pero justamente por lo que tú dices y en base a lo que también había planteado al comienzo, no se puede hacer una política pública sin conocer lo que realmente existía en Chile, las riquezas naturales, los recursos naturales.
Y no tan solo se le trae a él, ¿ah? Lo que él logra finalmente es el mapa para la inteligencia de la historia física y política de Chile. Eso es lo que él publica. Es un mapa, tal cual como dice, para la inteligencia de la historia física y política de Chile. También se suman otros europeos, Francisco. Se suma Filippi, por ejemplo, que es un Sí, naturalista alemán, ¿ya? Filippi yo creo que es para los que son de la área biológica y le tenemos gran admiración porque generó el mayor aporte a la taxonomía y a la diversidad biológica de Chile. Un naturalista alemán que finalmente también se queda en Chile. Pisis, ¿quién no va a recordar a Pisis que hizo la descripción geológica y mineralógica? O sea, Pisi fue, gracias a él, se avanzó mucho en todos los aspectos geológicos y los minerales que tiene nuestro país. Y publica la geografía física de la República de Chile, que es el documento, Francisco, geográfico más relevante de América. Eso lo hace Pisita, un geólogo francés, y también no podemos dejar de mencionar cuando estamos en este hito de la retención de talentos, de captación de talentos, no podemos de mencionar claramente a Ignacio Domeyko. ¿Ya? sí. Yo creo que Ignacio Domeyko, Ujú. se me quedan nombres fuera, Francisco, porque claro, uno rescata esto, pero Ignacio Domeyko, que tiene como objetivo fomentar el desarrollo minero, y él Exactamente. empieza a incorporar la tecnología, Francisco, y el conocimiento científico para el desarrollo de la minería en Chile. Entonces yo quise destacar esos como hitos, pero sí, sin dudar a dudas tienen que haber llegado más personas Sí, de que todas formas. empezaron a hacer este desarrollo científico. Entonces, a mí me parece que ese era el segundo hito. Por un lado, la generación de universidades, el segundo hito, captar expertos, ¿no es cierto?, para que hicieran un mapeo de los recursos existentes en Chile, y así podemos seguir avanzando. Por ejemplo, una vez que ya se tuvo eso, el granito de Chile, el tercer granito, a lo mejor me salté alguno, tú me puedes contar, pero yo creo que el gran tercerito es la creación de Corfo, De ¿ya? todas formas. Claro, creo que la creación de Corfo bajo el alero del presidente Pedro Aguirre Cerda, ¿no es cierto? Estamos hablando de Sí. 1939. En el Hay que año consi- 39, ¿sí? No, no, es que hay que considerar, estima Jacqueline, que don Ignacio Domeyko también fue rector de la Universidad de Chile y, como usted dice, sentó las bases de lo que es los estudios de los minerales, de los recursos mineros, que al final serían gravitantes a finales del siglo XIX y en el siglo XX. Sin duda que, a mi juicio, la segunda parte del siglo XIX se sentó las bases de la ciencia en Chile. Muchos piensan quizás que fue en el siglo XX, yo creo que no, fue ya en el siglo XIX con la llegada de muchos ilustres científicos, expertos extranjeros, quienes aportaron a la academia, a nuestro país, y no solamente en ciencia, también en arte, humanidades, permitieron justamente este despegue. Y Chile fue pionero en esas áreas. ¿Qué nos podría Sí. expresar en el siglo XX ya? Estamos hablando justamente del Corfo. Hace unos días, de hecho, se conmemoró el terremoto de Chillán, que justamente fue el antecedente indirecto para la creación de Corfo. Pero ¿qué más nos podría contar de lo que pasa en el siglo XX en Chile? Bueno, varias cosas, digamos. A ver, primero lo de Corfo fue importante porque, claro, con eso se impulsa la actividad productiva. ¿Te fijas? Y la actividad productiva va muy vinculada a la ciencia y tecnología, por eso que Corfo es relevante. Se crea la Empresa Nacional de Electricidad, súper importante. La Empresa Nacional de Petróleo. Se crea la Compañía de Acero del Pacífico, ¿no es cierto? La Industria Azucarera Nacional Alianza y otras más. Se crean industrias. Entonces, ¿por qué quiero hacer hincapié aquí? Porque si bien se crean industrias, se esperaría también que los científicos o la masa crítica se fueran incorporando, ¿no es cierto?, también a la industria como estaba sucediendo en Europa. Y ahí es donde empezamos a cometer un pequeño error. Como tú bien dices, Chile se adelantó y tú lo hizo bien, pero también fue cometiendo errores. Y uno de esos fue que no incorporó científicos a esta actividad productiva nacional. ¿Ya? Otra actividad relevante es la creación de CONICET, ¿ya? Esto fue en el año 1966. Y eso fue bajo la presidencia de don Eduardo Frei Montalva, ¿sí o no? Sí, sí, CONICET se crea bajo el alero de Eduardo Frei Montalva, y que sería como un comité asesor, estamos hablando de 1966, un comité asesor para fomentar, así tal cual, la actividad científica en Chile, ¿ya? CONICET estuvo en Chile 52 años hasta recientemente con la nueva institucionalidad, ya se llama ANID,
pero sigue siendo que es la Agencia Nacional de Investigación ANID, pero sigue siendo eh, cuyo objetivo es fomentar la actividad científica. Tiene otros objetivos adicionales ahora, de acuerdo a la nueva institucionalidad, pero yo podría destacar esos dos puntos, Francisco, y las dos ventajas y las dos desventajas o características. Una, nuevamente Corfo, segundo CONICIT. El error que hubo en ese periodo es que no hubo incentivos, Francisco, para que la industria pudiese hacer investigación. Y ahí nos fuimos alejando, ¿no es cierto? Siendo pioneros. Ahí nos fuimos alejando de la tendencia mundial de ciencia y tecnología, de incorporar la industria, de generar vínculos, de generar confianza, de generar financiamiento, de hacer co-creación, de trabajo colaborativo entre industria y academia. Entonces, Chile se quedó en que solo los grandes centros científicos, que son las universidades fundamentalmente, no hay más centros independientes, hacen investigación. Ahí yo creo que ahí eso marca también un hito negativo, que no fuimos capaces, ¿no es cierto?, de generar estas confianzas. Y finalmente, como para después concluir, ¿no es cierto?, hay dos grandes hitos que ya son de este siglo, ¿no es cierto?, que es la creación del Ministerio de Ciencia y Tecnología. Ya eso fue, em, recuerdo que a fines de mayo, porque la comunidad científica lo celebró mucho, del año 2018, el Congreso Nacional aprobó por unanimidad, en realidad 130 votos y una abstención. En el último trámite legislativo, Francisco, la creación del Ministerio de Ciencia y Tecnología. Hay todavía hubo mucha expectativa en ese entonces, estamos recién con una nueva institucionalidad, pero ese es un hito relevante. Chile tiene su propio Ministerio de Ciencia y Tecnología, y finalmente el granito que es de este año, o del año pasado en realidad, que es la creación de la primera política nacional de ciencia, tecnología, conocimiento e innovación. Eso fue publicado en octubre del año 2020 y que se sometió a, yo tuve la participación, participé desde el inicio, también ahora cuando el ministro nos hizo la presentación de esta política. Hay hartas cosas que se pueden cambiar, pero siento que hay que valorar lo que se tiene. Creo que siempre hay que tener algo sobre qué construir, y creo que sobre esa política podemos avanzar mucho más. Pero yo estoy optimista, Francisco. Yo creo que si logramos hacer las cosas bien, podemos ir terminando con esas grandes brechas que existen en ciencia y tecnología si nos comparamos, por ejemplo, con qué es la típica crítica que existe, si nos comparamos con los países de la OECD. Porque claro, tú partiste, ¿no es cierto?, esta conversación diciendo que se habla mucho, pero en realidad no hay un análisis así tan crítico de qué se hizo bien y qué se hizo mal, y tampoco propositivo, en el sentido, uno puede criticar mucho, pero también tiene que ser capaz de proponer y valorar lo que hasta ahora se ha hecho, ¿ya? Yo creo que Chile mantiene ciertas brechas que hay que mejorar. Primero, la primera gran brecha es la inversión en I+D, Francisco. Tú sabes que Sí, la inversión en I+D es un 0,38 del PIB frente a la OCDE que tiene un 2,4. Eso es una sí, enorme brecha. justamente ese es como para ir ya un poco sacando esta interesante conversación, estimada Jacqueline. Hemos analizado justamente un poco la historia breve, por supuesto, del desarrollo científico en Chile, que es más interesante de lo que se cree, y que dicho sea de paso, las personas que están viendo esta cápsula, los amigos que quieran saber más del tema, en Memoria Chilena están muchas obras de ellos. La historia física y política de Chile, Claudio Gay, está en Memoria Chilena, la pueden consultar, está íntegra. Igual las investigaciones de Ignacio México, entre otros, por si acaso. Sí, claro. Y Es la muy, razón de la creación de Corfo, todo eso es súper entretenido, es muy interesante, sí, estoy de sí, acuerdo. Hay que invitar a las personas que están viendo esta cápsula a que lo lean, las razones, etcétera. hay Muy de muchos acuerdo. documentos en Memoria Chilena gratis para que puedan leer en este tiempo de confinamiento, de vacaciones. Pero en base a todo eso, ¿cómo encuentra la situación de la ciencia en Chile hoy a propósito de la contingencia del COVID? Porque Chile en el pasado, por ejemplo, producía vacunas, tengo entendido, ahora no se está haciendo. Em, ¿Había un mayor desarrollo científico antes? ¿Ahora está mejor el asunto? ¿Cómo se proyecta eso en base a la contingencia, a la coyuntura? Bueno, yo creo que Chile tiene una buena productividad científica. Yo reconozco que Chile tiene una buena productividad científica a pesar del escaso número de investigadores que existen. Tú sabes que en Chile eh, lo que se denomina un poco la concentración de capital humano avanzado, ese es el concepto.
existe 1,1 investigador, uno digamos, dejémoslo en uno, un investigador por cada 1000 habitantes. Los países de la OCDE tienen 8,6 investigadores por cada 1000 habitantes. Entonces, el primer concepto que hay que abordar, y que de hecho lo conversamos con el ministro esa vez que estuvo presentándonos la política, ¿qué vamos a hacer para tener más científicos por cada 1000 habitantes? Si la masa crítica es fundamental. Tenemos buenas ideas, tenemos buenas conexiones con el extranjero, tenemos excelentes universidades. Yo creo que hay muy buenas universidades. La Universidad de Concepción es una universidad destacadísima en términos de investigación, pero falta masa crítica. Y esa masa crítica hay que empezar a incorporarla a lo que te comentaba que donde había estado el error, al sector productivo, al sector privado. Una carrera académica no puede ser solo, un científico no puede desarrollarse solo en una universidad. Yo creo que ahí hay que avanzar. Ahí estamos lejos, Francisco. Esa es mi primera crítica. Porque hay investigadores que se forman en el extranjero, que vuelven a Chile, pero no encuentran un lugar de trabajo. Chile tiene que abrirse a, a tratar de tienen que haber incentivos para que existan contrataciones de investigadores en el sector productivo, en el sector privado. Eso es lo primero, que si a mí me dicen cuál sería mi primera propuesta, eso. Quizás incluso más grave que la otra brecha que te acaba de mencionar, que es el pocos recursos que invierte Chile en I+D. Ya te decía, el 0,38% versus el promedio de la OCDE de un 2,4%. Después, para poder seguir avanzando en eso, también tratar de que el sector privado se involucre en la inversión de I+D. Actualmente es solo un 30%, Francisco, en los países europeos es el 60%. Entonces, por eso que todo va de la mano, digamos que existen incentivos para que el sector privado invierta en I+D, exista incentivo para que las personas que se forman y no encuentran una plaza de trabajo en unas universidades o en un instituto de investigación puedan ingresar al sector privado. Creo que esos son, a mi juicio, las cosas que deberíamos hacer. Ahora, también creo que cuando tú me dices cómo veo la ciencia, yo creo que la ciencia está cambiando. Creo que cada vez la ciencia está formando parte de la toma de decisiones. Em, Creo que es importante, y porque siempre yo lucho mucho por eso, que existan más mujeres participando en ciencia. Tan solo de todos los científicos, Francisco, solo el 30% son mujeres en Chile. 30%. Argentina es el único país que tiene 50%, pero es un fenómeno global, no es solo Chile, es un fenómeno global. Y finalmente, ¿qué creo que yo debiera avanzarse en que el cambio, dos cosas como para concluir y escuchar un poco lo que tú piensas? Por un lado, creo que el propósito de las universidades también tiene que reestudiarse, reflexionar en torno a eso. Hablamos de la colonia, ¿no es cierto?, que las universidades eran repositorios repositorios fundamentalmente de conocimiento, no generaban mucho conocimiento científico-tecnológico. Sí de las humanidades probablemente sí, pero no del científico-tecnológico. Eso migró, ¿no es cierto?, hacia la generación y transferencia de conocimiento, que es la universidad que conocemos actualmente. Pero la universidad ahora debe migrar hacia ser una institución que es capaz de favorecer el desarrollo y crecimiento en la región donde está inserta. ¿Te fijas? De impulsar, debe ser un agente impulsor del desarrollo. Por lo tanto, cuando hablamos de territorialidad, hablamos justamente de eso. La universidad debe hacerse cargo de las necesidades científicas tecnológicas de su territorio. Y eso yo creo que también se va a producir. Y finalmente, creo que otra cosa que debiera ser positivo para Chile es que, Francisco, debiéramos evaluar el impacto de la investigación en Chile. Eso ya se hace en muchos países, especialmente pionero es Gran Bretaña, que de hecho fue el primer país que aprobó su vacuna, porque hay una política especial en Gran Bretaña que la investigación se, se valora no tan solo con el número de citas o con el número de proyectos o con el número de publicaciones, Francisco. También se valora con el impacto social, económico y ambiental que tienen estas investigaciones. Y yo creo que también debiésemos avanzar hacia esa línea. Sí, estimada Jacqueline, justamente como dice que en Chile existe seguramente un recurso humano, tenemos aparte una ventaja comparativa, Chile
tiene una diversidad de recursos naturales que pocos países en el continente tienen. Basta que uno vea el mapa de Chile y se va a dar cuenta que, empezando por los climas, Chile tiene una particularidad, tiene muchos microclimas, tiene em, anecúmenes, ecúmenes por doquier, tenemos todo lo necesario quizás para que sea una plataforma en temas de investigación científica y creo que hay que sacar provecho de ello. Creo que ahí estamos en ese sentido en deuda. Y la historia nos favorece. Como hemos conversado en esta cápsula, tenemos una nutrida historia de investigación científica gracias al aporte de ilustres extranjeros. Como te dice también, la brecha de género. Hay que equiparar eso, hay que equiparar, hay que tratar de justamente que mujeres y hombres puedan, ¿no es cierto?, tener las mismas competencias, ¿verdad?, en el campo del trabajo de investigación. Y creo que ojalá que este asunto de la pandemia, del COVID, que nos está afectando, no sea visto como un desastre, sino como una oportunidad para que de una vez la ciencia comience a tener el papel preponderante que debe tener nuestro país. Claramente es una oportunidad, porque el desarrollo de una vacuna trae, antes de lograr una vacuna, trae muchos desarrollos previos, por ejemplo, o fármacos. Todo lo que, no tan solo la vacuna, se nos viene el cambio climático, que, o sea, está ya, de hecho hay que seguir trabajando en eso. Chile tiene, como tú bien dices, laboratorios que son naturales, Francisco. Tiene volcanes, tenemos terremotos, tenemos los cielos más limpios del mundo. O sea, la investigación en Chile debiera ser una prioridad, realmente debiera ser una prioridad. Tenemos todos los climas que tú mencionaste. Tenemos la Antártida, tenemos una Patagonia, tenemos una diversidad increíble, una biodiversidad. Entonces, realmente es un paraíso para investigar. Eh, claro, cuando llegaron muchos extranjeros llegan a Chile y se ven, pero fascinados con lo que tenemos, pero también se han llevado muchos recursos, patentamientos, de investigaciones que también han realizado acá. Entonces tenemos que también proteger nuestro patrimonio, nuestra biodiversidad. Yo creo que queda mucho por hacer. Yo estoy muy optimista. Yo sí siempre, bueno, me caracteriza que soy muy optimista. Creo que si hacemos las cosas bien, si hacemos las cosas con pasión, si lo hacemos con la convicción de que podemos tener nuestras tecnologías propias, Chile va a salir adelante. Tenemos una institucionalidad que seguramente le faltan varias cosas, estoy de acuerdo que le faltan varias cosas. Yo valoro lo que existe y a partir de eso me gusta construir. Así es que optimista, Chile tiene su historia. Es bueno, te agradezco mucho, mucho que pudiésemos conversar de esto, porque la gente se queda en el 0,38% del PIB de inversión, pero no ve todo lo que se tuvo que construir antes para lograr a eso, que es poco, es verdad, pero conozcamos un poco más de la historia de Chile. Así que yo siempre admiro tu trabajo y te felicito porque estás constantemente contando sobre cómo ha sido Chile, los problemas que ha tenido Chile, las razones por las cuales nos da para otro programa, pero invitamos a la gente a que lea memorias, ¿no es cierto? Memorias de chilenas se llama así, memorias, para que vea más y se informe más, porque la historia en ciencia y tecnología es muy entretenida y puede ser muy motivante para los jóvenes científicos chilenos, cómo se van logrando cosas. Lo que habla también algunas destacadas, hay una destacada economista que es Mariana Mazzucato, que habla también de construir en base a una misión. Chile necesita identificar misiones, Francisco, misiones claras para la cual todos nos podamos alinear, las universidades, los centros de investigación, el sector público, el sector privado, la participación ciudadana, con sustentabilidad, una gran misión. ¿Qué queremos de Chile? ¿Queremos disminuir la pobreza, por ejemplo? ¿Queremos tener mejor salud para todos? ¿Qué es lo que queremos? Para eso lo vamos a construir solo con ciencia, con evidencia científica. Por eso falta también, así como yo digo, falta medir el impacto de las investigaciones actuales, falta saber exactamente cuáles van a ser las grandes misiones que tiene Chile y cómo los científicos y científicas de este país podemos contribuir, ¿no es cierto?, a lograr el objetivo de esas misiones. Así es, ese es justamente, y nuevamente reitero los agradecimientos por participar de esta cápsula, estimada Jacqueline, y a nuestras amigas y amigos también que se sumaron a esta transmisión y que, por supuesto, pueden comentar en el canal de YouTube. Nuevamente, muchas gracias, estimada Jacqueline, por el tiempo y dejamos a nuestras amigas y amigos invitados para una nueva cápsula en otra instancia. Muchas gracias a ti, Francisco. Fue un verdadero agrado conversar contigo. Igualmente, hasta una próxima oportunidad.